Hoy vamos a hablar de un tema que, en España, todavía levanta ampollas. Un nombre que, dependiendo de a quién le preguntes, genera silencios incómodos, defensas acérrimas o una condena rotunda. Francisco Franco. Para muchos jóvenes, es una figura de los libros de historia, casi tan lejana como los reyes católicos. Para nuestros abuelos, fue el hombre que gobernó el país con mano de hierro durante casi 40 años. Un dictador que llegó al poder a través de una guerra y que murió en la cama, dejando un legado que, queramos o no, sigue presente en nuestro día a día. Porque, ¿qué nos ocultan sobre su legado? O, mejor dicho, ¿qué hemos preferido no mirar? Aquí no vamos a entrar en teorías raras ni misterios. Vamos a poner los hechos sobre la mesa, los datos. Porque para entender la España de 2025, es fundamental entender de dónde venimos y qué hilos del pasado siguen moviendo nuestro presente. Mucha gente se pregunta por qué, casi 50 años después, Franco sigue siendo polémico. El 18 de julio de 1936 no fue un día cualquiera. Fue el día en que una parte del ejército se levantó en armas contra la Segunda República. Franco, que en ese momento estaba destinado en Canarias, se unió al golpe. Rápidamente se convirtió en el líder más visible tras la muerte de otros generales. La guerra que siguió no fue solo un conflicto español. Fue un ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Franco recibió el apoyo crucial de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Le proporcionaron aviones, tropas y armamento. Sin esa ayuda, es muy probable que el golpe hubiera fracasado. La República, por su parte, recibió apoyo de la Unión Soviética y llegaron las brigadas internacionales. La guerra partió a España en dos. Cuando la guerra terminó el 1 de abril de 1939, ganó el bando sublevado. Franco no buscó la reconciliación. Hizo todo lo contrario. Se instauró un régimen de partido único, la Falange Española tradicionalista y de las Jones. Se ilegalizaron partidos y sindicatos. No había libertades fundamentales. Se autodenominó caudillo. Era jefe de Estado y de gobierno. Fue generalísimo de los ejércitos y jefe del partido. No había separación de poderes. El régimen se apoyó en tres pilares: el ejército, la iglesia y las élites económicas. Al principio aislado, luego el anticomunismo lo acercó a EU. El franquismo no se puede entender sin la palabra represión. Fue la columna vertebral del régimen desde el primer día hasta el último. Tras la guerra civil, no hubo piedad para los vencidos. Se desató una ola de violencia institucionalizada diseñada para aterrorizar a la población. Solo entre 1939 y 1945 se calculan unas 50.000 ejecuciones por motivos políticos. Las cárceles se llenaron y se crearon campos de concentración por todo el país. La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 permitía juzgar y condenar a quienes apoyaron la República. Era una justicia retroactiva, una herramienta de venganza. Se depuraron funcionarios, maestros y profesores universitarios. Cualquiera no adicto al régimen. Los vencidos y sus familias fueron estigmatizados y apartados de la vida pública. Este miedo constante, la sensación de estar vigilado, fue una herramienta eficaz de control. La gente aprendió a callar, a no hablar ni en público ni en privado. En 1963 se creó el Tribunal de Orden Público, para juzgar delitos políticos. La Brigada Político-Social era famosa por sus métodos de interrogatorio que a menudo incluían tortura. El régimen impuso un modelo de mujer sumisa, madre y esposa. Aquellas que no encajaban fueron rapadas, humilladas y castigadas. Fue también un intento de borrar su participación en la historia. Las consecuencias de esa represión tardaron décadas en romperse. Si la represión era el brazo armado del franquismo, la censura era su cerebro. Se estableció un sistema de censura previa férreo que afectaba a absolutamente todo. Libros, periódicos, películas, obras de teatro y canciones, evitar críticas al régimen e imponer una moral ultracatólica y conservadora. Los censores cortaban escenas, modificaban diálogos y prohibían películas. Directores como Berlanga o Bardem se convirtieron en maestros del subtexto. A veces lo conseguían, muchas veces sus obras eran mutiladas o prohibidas. La prensa estaba completamente controlada. Los directores eran nombrados por el régimen. No había periodismo de investigación, solo existía la verdad oficial. Este control empobreció culturalmente al país y obligó a muchos intelectuales al exilio.
se prohibieron libros de autores como Lorca, Machado o Miguel Hernández. La censura creó un páramo cultural cuya consecuencia, en forma de tabúes, todavía resuena. Fue un intento deliberado de crear un país a medida, ignorante de sí mismo y del mundo. Ahora veamos el otro lado que muchos citan: el desarrollo económico de los años 60. A menudo los defensores del franquismo señalan el desarrollo económico de los años 60. Y bueno, es cierto. En esa década España vivió un crecimiento espectacular. Se construyeron fábricas, carreteras, presas y pantanos. Millones compraron su primer coche, el Seat 600, y su primer televisor. Pero hay letra pequeña. No fue mérito exclusivo de Franco. Influyeron factores externos. Tecnócratas con vínculos al Opus Dei diseñaron el Plan de Estabilización de 1959. Remesas de emigrantes, turismo masivo y capital extranjero buscando mano de obra barata. Tuvo un coste social y territorial enorme. Éxodo rural y periferias desordenadas. Barrios sin escuelas ni centros de salud, huelgas prohibidas y salarios bajos. La mejora material existió, pero se construyó sobre la falta de libertades. Un pan pagado con la moneda del silencio. Cuando Franco murió el 20 de noviembre de 1975, no dejó un vacío de poder. Lo dejó todo atado y bien atado, o eso creía él. Designó a Juan Carlos como su sucesor, pensando en la continuidad del régimen. Pero la sociedad había cambiado. La gente quería democracia. La transición fue un proceso complejo y pactado, no una ruptura. Muchas estructuras y personalidades del franquismo se reciclaron e integraron en el nuevo sistema. La ley de amnistía de 1977 sacó presos políticos de la cárcel, pero también impidió que los crímenes de la dictadura fueran juzgados. No hubo una depuración de la judicatura ni de la policía. Muchos siguieron en sus puestos. La forma de la jefatura del Estado, la monarquía parlamentaria, fue una decisión directa de Franco. En los cimientos de nuestra democracia hay materiales del edificio anterior. Leyes como la ley Mordaza recuerdan ciertos tics autoritarios que reaparecen. La resistencia a investigar el pasado y la dificultad para retirar símbolos son síntomas persistentes. La existencia de fundaciones que ensalzan al dictador muestra que la herencia no está completamente superada. No vivimos en una dictadura, pero debemos reconocer que hay materiales del pasado en los cimientos. Algunas grietas de hoy tienen su origen en esa construcción pactada. Más allá de las leyes e instituciones, el franquismo dejó una huella profunda en la forma de ser y pensar de los españoles. Los sociólogos hablan del franquismo sociológico para referirse a actitudes, valores y comportamientos heredados. Obediencia, conformismo, desconfianza hacia la política. Esta apatía fue un lastre para la nueva democracia que necesitaba ciudadanos activos. El miedo a la confrontación y la polarización quedaron como herencia de la guerra civil. El franquismo era jerárquico. El orden y la disciplina se trasladaron a la familia, la escuela y la empresa. Baja afiliación a sindicatos y dificultad para cuestionar jerarquías son ecos del pasado. Hoy hay más de 100.000 desaparecidos de la guerra civil y la posguerra en fosas comunes sin identificar. La búsqueda de víctimas fue durante mucho tiempo trabajo de las asociaciones de familiares. Esta dificultad para asumir colectivamente el pasado es quizás la manifestación más dolorosa de esa sombra. Entender el franquismo nos da claves para las tensiones de la España actual. La memoria democrática es la mejor garantía de libertad. Pocos lugares en España son tan polémicos como el Valle de los Caídos. Ahora rebautizado como Valle de Cuelgamuros, es un complejo monumental visible a kilómetros. Fue construido en gran parte por presos políticos en condiciones de semiesclavitud. Durante décadas albergó la tumba de Franco y fue lugar de peregrinación para seguidores. En sus criptas yacen casi 34.000 personas, muchas trasladadas sin permiso de sus familias. La exhumación de Franco en 2019 fue un paso histórico, pero el debate continúa. Muchas calles y plazas todavía llevaban nombres de generales y ministros franquistas. A pesar de la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática, el proceso fue lento y resistido. En algunos municipios se pronunciaron a favor de no remover el pasado. El debate sigue siendo intenso. Es un debate sobre qué memoria queremos preservar en el espacio público. La pervivencia de estos símbolos tiene un efecto normalizador y es un insulto diario para las víctimas. La gestión de estos símbolos mide la salud democrática de un país. Hay propuestas,
cementerio civil, museo, memorial, que siguen en discusión. Llegamos al final de este recorrido y la pregunta sigue en el aire. ¿Qué nos ocultan sobre el legado de Franco? Quizás no nos ocultan algo, sino que como sociedad hemos preferido no mirar. La dictadura terminó sin derrota militar. La transición fue pactada. Se corrió un tupido velo. Criticar el franquismo puede parecer criticar la vida de padres y abuelos. El debate es emocional y complejo. Conocer esta historia no es para reabrir heridas, sino para cerrarlas con verdad, justicia y reparación. Enseñar a las nuevas generaciones que la democracia y las libertades son una conquista que hay que cuidar. Construir una memoria democrática, inclusiva y crítica, es la mejor garantía para un futuro en libertad. La pregunta no es qué nos ocultan, sino qué estamos dispuestos a descubrir por nosotros mismos para entender finalmente quiénes somos. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.